Bienvenidos. Este es el día número 262. Estamos grabando toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro de la sabiduría y de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo. No queremos fiarnos de nuestras propias fuerzas. No queremos fiarnos de nuestra sola inteligencia. Solo el Señor puede darnos la verdadera comprensión de la palabra y nos puede dar la gracia para amarla y para vivirla. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 9. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Porque todas las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre serán presa de las llamas, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Su soberanía será grande, y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. El Señor ha enviado una palabra a Jacob. Ella caerá sobre Israel. La conocerá el pueblo entero, Efraín y los habitantes de Samaria, esos que andan diciendo con arrogancia y presunción: cayeron los ladrillos, pero construiremos con piedras talladas. Fueron cortados los sicómoros, pero los suplantaremos con cedros. El Señor suscitó contra él a sus adversarios e incitó a sus enemigos. Aram al este, los filisteos por detrás, y ellos devoraron a Israel a boca llena. A pesar de todo esto, no se aplacó su ira, y su mano está aún extendida. Pero el pueblo no ha vuelto al que lo golpeaba, no ha buscado al Señor de los ejércitos. Y el Señor arrancó a Israel en un solo día, cabeza y cola, palmera y junco. El anciano y el noble son la cabeza. El profeta maestro de mentiras es la cola. Los guías de este pueblo lo extraviaron, y los que se dejaron guiar han sido devorados. Por eso el Señor no perdona a sus jóvenes ni se compadece de sus huérfanos y de sus viudas, porque todo este pueblo es impío y malvado, y toda boca profiere insensateces. A pesar de todo esto, no se aplacó su ira, y su mano está aún extendida. Porque la maldad quema como el fuego, devora cardos y espinas, arde en las espesuras del bosque, y el humo se alza en torbellinos. Por el furor del Señor de los ejércitos se incendia el país, y el pueblo es como pasto del fuego. Nadie se compadece de su hermano, cada uno devora la carne de su prójimo. Corta a la derecha y queda con hambre, devora a la izquierda y no se sacia. Manasés devora a Efraín, Efraín a Manasés, y los dos juntos acometen contra Judá. A pesar de todo esto, no se aplacó su ira, y su mano está aún extendida. Ay de los que promulgan decretos inicuos y redactan prescripciones onerosas para impedir que se haga justicia a los débiles y privar de su derecho a los pobres de mi pueblo,
para hacer de las viudas su presa y expoliar a los huérfanos. ¿Qué harán ustedes el día del castigo, cuando llegue de lejos la tormenta? ¿Hacia quién huirán en busca de auxilio y dónde depositarán sus riquezas? No habrá más remedio que encorvarse con los prisioneros y sucumbir con los que caen muertos. A pesar de todo esto, no se aplacó su ira y su mano está aún extendida. ¡Ay de Asiria! Él es el bastón de mi ira y la vara de mi furor está en su mano. Yo lo envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que provocó mi furor para saquear los despojos y arrebatar el botín y pisotearlo como al barro de las calles. Pero él no lo entiende así. No es eso lo que se propone. Él no piensa más que en destruir y en barrer una nación tras otra. Él dice, en efecto, ¿no son reyes todos mis jefes? ¿No le pasó a Calno lo mismo que a Carquemis? ¿No es Hamat como Arpad y Samaria como Damasco? Así como mi mano alcanzó a los reinos de los ídolos, cuyas estatuas superaban a las de Jerusalén y Samaria, lo mismo que hice con Samaria y sus imágenes, ¿no lo haré con Jerusalén y sus ídolos? Pero cuando el Señor termine de realizar toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará al rey de Asiria por este fruto de su corazón arrogante, por la orgullosa altivez de su mirada. Porque él ha dicho, yo he obrado con la fuerza de mi mano y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He desplazado las fronteras de los pueblos y he saqueado sus reservas. Como un héroe he derribado a los que se sientan en tronos. Mi mano tomó como un nido las riquezas de los pueblos. Como se juntan huevos abandonados, así he depredado toda la tierra, y no hubo nadie que batiera las alas o abriera el pico para piar. ¿Se gloría el hacha contra el leñador? ¿Se envanece la sierra contra el que la maneja? Como si el bastón manejara al que lo empuña, y el palo levantara al que no es un leño. Por eso el Señor de los ejércitos hará que la enfermedad consuma su vigor, y dentro de su carne hará arder una fiebre, como el ardor del fuego. La luz de Israel se convertirá en un fuego, y su santo en una llama, que arderá y devorará sus zarzas y sus espinas en un solo día. La gloria de su bosque y su vergel, como se va extinguiendo un agonizante, y el resto de los árboles de su bosque será un número tan reducido que un niño los podrá anotar. Aquel día, el resto de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob dejarán de apoyarse en aquel que los golpea, y se apoyarán con lealtad en el Señor, el Santo de Israel. Un resto volverá, un resto de Jacob, al Dios fuerte. Sí, aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, solo un resto volverá. La destrucción está decidida, desbordante de justicia. Porque el Señor de los ejércitos ejecutará este decreto de exterminio en medio de todo el país. Por eso, así habla el Señor de los ejércitos. Pueblo mío que habitas en Sión, no temas nada de Asiria, que te golpea con el bastón y alza su vara contra ti a la manera de Egipto. Porque dentro de poco, de muy poco tiempo, se acabará mi furor contra ti y mi ira los destruirá. El Señor de los ejércitos blandirá el látigo contra él, como cuando golpeó a Madián en el mar, como la alzó en Egipto. Aquel día su carga será quitada de tus espaldas y su yugo se apartará de tu cuello.
Avanza el devastador por el lado de Rimón, llega hasta Ayat, atraviesa Migrón, deja su equipaje en Micmas, cruzan el desfiladero, en Geba pasan la noche, tiembla Ramá, huye Gibeá de Saúl. Grita con toda tu voz Bat Galim, presta atención Laisa, respóndele Anatot. Se desbanda Madmená, buscan refugio los habitantes de Gebín. Un día más, para hacer alto en Nob, y él agitará su mano hacia la montaña de la hija de Sión, hacia la colina de Jerusalén. Miren, el Señor de los ejércitos desgaja con ímpetu el ramaje. Los árboles más altos son talados, los más elevados abatidos. Él corta con el hierro la espesura del bosque, y cae el Líbano con su esplendor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 14, versículos del 15 al 31. Un padre, afligido por un duelo prematuro, encarga una imagen de su hijo tan pronto arrebatado, y al que antes no era más que un cadáver, ahora lo honra como a un dios y transmite a los suyos misterios y ritos. Luego, con el tiempo, esta impía costumbre es observada como ley. Asimismo, por orden de los soberanos se rendía culto a las estatuas. Como no se les podía honrar en persona a causa de la distancia, reprodujeron esa figura lejana, fabricando una imagen visible del rey que veneraban. Así se adulaba con fervor al ausente, como si estuviera presente. La ambición del artista contribuyó a extender este culto, atrayendo incluso a los que ni siquiera conocían al rey, porque aquel, deseoso sin duda de complacer al soberano, empleó todo su arte para hacerlo más hermoso de lo que era, y la gente, seducida por el encanto de la obra, convirtió en objeto de adoración al que poco antes honraba como a un hombre. Y esto resultó una acechanza para los vivientes, ya que los hombres, víctimas del infortunio o de la tiranía, atribuyeron a piedras y maderas el nombre incomunicable. Pero no les bastó equivocarse en el conocimiento de Dios, sino que, debatiéndose en la tremenda lucha provocada por la ignorancia, ellos dan a tantos males el nombre de paz. Con sus ritos infanticidas, sus misterios ocultos y sus frenéticas orgías de costumbres extravagantes, ya no conservan puros ni la vida ni el matrimonio. Uno elimina al otro a traición o lo aflige por el adulterio. En todas partes reina el caos, sangre y muerte, robo y fraude, corrupción, deslealtad, agitación, perjurio, vejación de los buenos, olvido de los beneficios, contaminación de las almas, perversión sexual, desorden en el matrimonio, adulterio y libertinaje. Porque el culto de los ídolos sin nombre es principio, causa y fin de todo mal. Sea que se diviertan hasta el delirio, o pronuncien falsos vaticinios, sea que vivan en la injusticia o perjuren con toda tranquilidad. Y como ellos ponen su confianza en ídolos sin vida, no esperan ningún daño de sus falsos juramentos, pero recibirán su merecido por un doble motivo, porque al entregarse a los ídolos se han hecho una falsa idea de Dios, y porque han jurado injusta y falsamente, menospreciando la santidad. Porque no es el poder de aquellos por quienes se jura, sino el justo castigo reservado a los pecadores, lo que recae siempre sobre la transgresión de los injustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4. El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe
para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. Esa gente proscribe el matrimonio y prohíbe el consumo de determinados alimentos que Dios creó para que los creyentes y los conocedores de la verdad los comieran dando gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es despreciable si se lo recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Si explicas todo esto a los hermanos, serás un servidor de Cristo Jesús, alimentado por las enseñanzas de la fe y de la buena doctrina que siempre seguiste fielmente. Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas y ejercítate en la piedad. Los ejercicios físicos son de poca utilidad. La piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de vida para el presente y para el futuro. Esta es doctrina cierta y absolutamente digna de fe. Nosotros nos fatigamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Predica esto y enséñalo. Que nadie menosprecie tu juventud. Por el contrario, trata de ser un modelo para los que creen, en la conversación, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza de vida. Hasta que yo llegue, dedícate a la proclamación de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. No malogres el don espiritual que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética, por la imposición de las manos del presbítero. Reflexiona sobre estas cosas y dedícate enteramente a ellas para que todos vean tus progresos. Vigila tu conducta y tu doctrina y persevera en esta actitud. Si obras así, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.